En español, la misma idea se puede decir de muchas formas, dependiendo de la persona con quien hablas. No es lo mismo hablar con tu jefe que hablar con tu mejor amigo. Tampoco es lo mismo escribir un mensaje por WhatsApp o un correo electrónico. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Hoy hablaremos de un tema importante para mejorar tu comunicación en español. Aprenderemos a cómo diferenciar el español informal y el español formal, y también a cómo adaptarte a cada contexto. Vamos a ver expresiones importantes para poder sonar más natural en español y sobre todo en cualquier situación. Así que vamos a empezar. Entonces, ¿qué significa hablar de manera formal o informal en español? Hablar de manera formal e informal no es solo cuestión de utilizar tú o usted. También es un cambio en el tono que utilizamos, en la estructura de la oración y en las palabras que utilizamos según el contexto o la relación que tenemos con la persona. ¿En qué contextos te recomendaría utilizar español un poco más formal? En situaciones profesionales o académicas. También cuando hablas con personas mayores o desconocidos. Y también en correos electrónicos o documentos oficiales. Y el español informal podrías utilizarlo con familiares y amigos, en redes sociales, chats o mensajes de texto, o simplemente en ambientes relajados donde hay confianza. Un ejemplo de una expresión formal sería: buenos días, señor. ¿Podría indicarme cómo llegar a la estación? Y la manera informal: Pablo, ¿cómo llego a la estación? Ayúdame. Podemos ver la diferencia tanto en el tono como en la estructura de las expresiones. Hay algo que es muy notorio al momento de utilizar tú o usted. Por ejemplo, para preguntar cómo se encuentra la otra persona. Lo formal sería: ¿cómo está usted? Informal: ¿cómo estás? Formal: disculpe, ¿podría ayudarme? Informal: oye, ¿me ayudas? Formal: le agradezco mucho por su tiempo. Informal: gracias, eres lo máximo. Atención aquí, porque en muchos países hispanohablantes, usted no solo se utiliza para formalidad, sino también para expresar respeto o cortesía. Veamos algunas diferencias más en frases comunes. Entonces, no es lo mismo decir buenas tardes, ¿cómo se encuentra? A decir hola, ¿cómo andas? Tampoco es lo mismo decir ¿podría indicarme dónde está la salida? A tener más confianza y decir ¿dónde está la salida? Si quieres mostrar respeto, dices le agradezco mucho su ayuda. O si te sientes más en confianza, gracias, amigo. También podemos notar algunas diferencias en un lenguaje coloquial o quizás más neutro. Ya sabes que en español tenemos algunas expresiones coloquiales que no siempre encontramos en los libros de gramática. Si estás en una situación más formal, puedes decir estoy muy cansado. En una situación más informal, estoy muerto. Situación formal: esa película estuvo muy buena. Informal: esa película estuvo brutal. O estuvo increíble. Situación más formal: voy a comer algo. Más informal: voy a picar algo. Si quieres sonar más natural en español, puedes aprender las diferentes expresiones coloquiales, pero ten en cuenta utilizarlas dependiendo del contexto. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar
¿Quién inventó esto? Y eso no es todo, también tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Veamos un ejemplo de diálogo en una situación un poco más formal. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Buenos días, tome asiento por favor. ¿Podría hablarme sobre su experiencia laboral? Buenos días, claro. Tengo 5 años de experiencia en el área de marketing digital y he trabajado en varias empresas internacionales. ¿Y por qué le interesa este puesto? Considero que mi perfil encaja perfectamente en los requisitos del trabajo. Además, me gustaría aportar mis conocimientos y seguir aprendiendo. Cosas que pudimos notar en este diálogo: el uso de usted, oraciones completas y bien estructuradas, tono profesional sin expresiones coloquiales. Ahora veamos un diálogo con un amigo. Pablo, cuéntame, ¿cómo te fue en la entrevista? Espero que bien. Me preguntaron 1000 cosas, pero yo, tranqui. Seguro que sí. ¿Te gustó la empresa? La verdad que se ve bien. Ahora toca esperar. ¿Qué observamos aquí? Frases más cortas y relajadas. Algunas palabras acortadas, como decir tranqui, en lugar de tranquilo. Conversación más rápida y fluida. Antes de terminar, veamos algunos errores comunes que debes evitar. Uno de ellos es mezclar lenguaje formal e informal en la misma frase. Una forma incorrecta sería decir: hola señor, ¿te puedo ayudar en algo? No suena muy bien, ¿cierto? Sería mejor decir: buen día señor, ¿le podría ayudar en algo? Otro error es utilizar tú en contextos formales o cuando no tienes mucha confianza con esta persona. Por ejemplo, evitar decir: profesor, ¿tú crees que podríamos hacer el examen otro día? Si estás hablando con un superior o alguien de más rango, es mejor utilizar el lenguaje formal. Profesor, ¿usted cree que podríamos cambiar el examen para otro día? El consejo aquí es que mantengas la coherencia y el nivel de formalidad en toda la conversación. Tenemos una pregunta de los estudiantes. Vamos a verla. Profe, ¿en qué países se utiliza usted en situaciones informales? Muy buena pregunta. Hay países donde se acostumbra a usar usted en situaciones informales, como en Colombia o Costa Rica. Puedes escuchar que utilizan usted para amigos o familiares. Tenemos un reto para ti. Escribe en los comentarios una oración informal y cómo sería su versión formal. Vamos a leer todas sus respuestas. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes pasar por todas nuestras redes sociales, donde subimos contenido de español a diario. Y visita nuestra página web burbujadelespañol.com para artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!